Hey, hola a todos, bienvenidos de vuelta a su canal Lectura en Voz Alta. En esta ocasión continuamos con el libro de Sigmund Freud, La interpretación de los sueños. Hoy les leeré los primeros dos incisos del capítulo 6. Recuerden que cada que haya un pie de página a lo largo del texto, escucharán el siguiente sonido. Entonces, al oírlo, ustedes pueden ir al video y consultar la información. Esto para hacer la lectura más fluida. Y también de antemano, les pido disculpas por mi pronunciación de algunas palabras alemanas, francesas e inglesas. Y sin nada más que agregar, pónganse cómodos porque comenzamos. Capítulo 6. El trabajo del sueño. Todos los intentos hechos hasta ahora por resolver los problemas del sueño arrancaban directamente de su contenido manifiesto, tal como lo presenta el recuerdo, y a partir de él se empeñaban en obtener la interpretación del sueño, o cuando renunciaban a ella, en fundamentar su juicio acerca del sueño por referencia a ese contenido. Somos los únicos que abordamos otra explicación de las cosas. Para nosotros, entre el contenido onírico y los resultados de nuestro estudio, se incluye un nuevo material psíquico, el contenido latente o pensamientos del sueño, despejados por nuestro procedimiento. Desde ellos, y no desde el contenido manifiesto, desarrollamos la solución del sueño. Por eso se nos plantea una nueva tarea, inexistente para quienes nos precedieron: investigar las relaciones entre el contenido manifiesto y los pensamientos latentes del sueño, y pesquisar los procesos por los cuales estos últimos se convirtieron en aquel. Pensamientos del sueño y contenido del sueño se nos presentan como dos figuraciones del mismo contenido en dos lenguajes diferentes. Mejor dicho, el contenido del sueño se nos aparece como una transferencia de los pensamientos del sueño a otro modo de expresión, cuyos signos y leyes de articulación debemos aprender a discernir por vía de comparación entre el original y su traducción. Los pensamientos del sueño nos resultan comprensibles, sin más, tan pronto como llegamos a conocerlos. El contenido del sueño nos es dado, por así decir, en una pictografía, cada uno de cuyos signos ha de transferirse al lenguaje de los pensamientos del sueño. Equivocaríamos manifiestamente el camino si quisiésemos leer esos signos según su valor figural en lugar de hacerlo según su referencia signante. Supongamos que me presentan un acertijo en figuras, una casa sobre cuyo tejado pueden verse un bote, después una letra aislada, después una silueta humana corriendo cuya cabeza le ha sido cortada, etc. Frente a ello, podría pronunciar este veredicto crítico: tal composición y sus ingredientes no tienen sentido. No hay botes en los tejados de las casas, y una persona sin cabeza no puede correr. Además, la persona es más grande que la casa, y si el todo pretende figurar un paisaje, nada tienen que hacer allí las letras sueltas, que por cierto no se encuentran esparcidas por la naturaleza. La apreciación correcta del acertijo solo se obtiene, como es evidente, cuando en vez de pronunciar tales veredictos contra el todo y sus partes, me empeño en reemplazar cada figura por una sílaba o una palabra que aquella es capaz de figurar en virtud de una referencia cualquiera. Las palabras que así se combinan ya no carecen de sentido, sino que pueden dar por resultado la más bella y significativa sentencia poética. Ahora bien, el sueño es un rebus de esa índole, y nuestros predecesores en el campo de la interpretación cometieron el error de juzgar la pictografía
como composición pictórica. Como tal, les pareció absurda y carente de valor. Inciso A. El trabajo de condensación. Lo primero que muestra al investigador la comparación entre contenido y pensamientos del sueño es que aquí se cumplió un vasto trabajo de condensación. El sueño es escueto, pobre, lacónico, si se le compara con la extensión y la riqueza de los pensamientos oníricos. Puesto por escrito, el sueño ocupa media página. En cambio, si se quiere escribir el análisis que establece los pensamientos del sueño, se requiere un espacio 6, 8 o 12 veces mayor. Esta relación varía para diferentes sueños, pero su sentido, hasta donde yo puedo determinarlo, nunca cambia. Es regla que se subestime la medida de la comprensión producida, pues se juzga que los pensamientos oníricos traídos a la luz constituyen el material completo, cuando en verdad todavía pueden descubrirse otros ocultos tras el sueño, si se prosigue el trabajo de interpretación. Ya hubimos de mencionar que en rigor nunca se está seguro de haber interpretado un sueño exhaustivamente. Aun cuando parece que la resolución es satisfactoria y sin lagunas, sigue abierta la posibilidad de que a través de ese mismo sueño se haya insinuado otro sentido. Por tanto, estrictamente hablando, la cuota de condensación es indeterminable. Así, la desproporción entre el contenido y pensamientos oníricos lleva a inferir que en la formación del sueño se efectuó una amplia condensación del material psíquico. Contra este aserto puede levantarse una objeción que a primera vista parece muy seductora. Es que hartas veces tenemos la sensación de que estuvimos soñando mucho toda la noche, pero olvidamos después la mayor parte. El sueño que recordamos al despertar no sería entonces sino un resto del trabajo onírico total, que sin duda coincidiría con la extensión de los pensamientos oníricos si pudiéramos recordarlo por completo. Algo de cierto hay en esto. No es engañosa la observación de que reproducimos un sueño con la máxima fidelidad cuando intentamos recordarlo enseguida de despertar, mientras que después, cuando avanza la tarde, su recuerdo se hace cada vez más lagunoso. Pero por otra parte, puede averiguarse que la sensación de haber soñado mucho más, que no podemos reproducir, descansa a menudo en una ilusión cuya génesis habremos de elucidar más adelante. Por lo demás, el supuesto de que en el trabajo del sueño se operó una condensación no es refutado por la posibilidad del olvido. En efecto, lo demuestran las masas de representaciones relativas a cada uno de los fragmentos oníricos conservados. Y si de hecho un gran fragmento del sueño se perdió para el recuerdo, más bien ello nos bloquea el acceso a una nueva serie de pensamientos oníricos. Es que nada justifica la conjetura de que los fragmentos oníricos naufragados se referirían también a aquellos pensamientos que ya conocemos por el análisis de lo que se conservó. En vista del nutrido tropel de ocurrencias que el análisis aporta a cada elemento del contenido del sueño, más de un lector planteará una duda de principio. ¿Hay derecho a imputar a los pensamientos del sueño todo cuanto al soñante se le ocurre con posterioridad en el análisis? ¿Estamos autorizados a suponer que todos esos pensamientos estuvieron activos mientras se dormía
y cooperaron en la formación del sueño? O más bien en el proceso del análisis se engendraron nuevas conexiones de pensamiento que no habían participado en la formación del sueño. Solo con reservas puedo adherir a esta duda. Es evidentemente cierto que algunas conexiones de pensamiento se engendran solo durante el análisis, pero es posible en cada caso convencerse de que tales conexiones se establecen únicamente entre pensamientos que ya estaban ligados de otro modo en los pensamientos oníricos. Las nuevas conexiones son, por así decir, contactos laterales o cortocircuitos posibilitados por la experiencia de vías de conexión diferentes y que corren a mayor profundidad. Respecto a la inmensa mayoría de las masas de pensamiento descubiertas por el análisis, debe admitirse que ya estuvieron activas en la formación del sueño. En efecto, cuando se reelabora una cadena de esos pensamientos que parecen situarse fuera de la trama de la formación del sueño, se tropieza de pronto con un pensamiento que tiene su subrogado en el contenido del sueño. Es indispensable para la interpretación de éste e inalcanzable por otra vía que aquella cadena de pensamientos. Considérese a tal fin el sueño de la monografía botánica, que aparece como el resultado de una asombrosa operación de condensación. Por más que yo no comuniqué su análisis completo. Ahora bien, ¿cómo debemos concebir el estado de la psique durante el dormir, que es precedente respecto del soñar? ¿Coexisten yuxtapuestos todos los pensamientos oníricos, o discurren sucesivamente, o varias hilaciones coetáneas de pensamiento se forman desde diversos centros para reunirse después? Opino que no tenemos necesidad alguna de crearnos una representación plástica del estado de la psique durante la formación de los sueños. Basta con no olvidar que se trata de un pensar inconsciente y que probablemente el proceso es diverso del que percibimos dentro de nosotros en la reflexión intencionada, acompañada de conciencia. En todo caso, el hecho de que la formación del sueño se basa en una condensación se mantiene inconmovible. Pero, ¿cómo se produce esa condensación? Si se considera que, de los pensamientos oníricos hallados, solo los menos están subrogados en el sueño por uno de sus elementos de representación, se debe inferir que la condensación adviene por vía de la omisión, pues el sueño no sería una traducción fiel ni una proyección punto por punto de aquellos pensamientos, sino un reflejo en extremo incompleto y lagunoso. Pronto descubriremos que esta intelección es harto deficiente, pero apoyándonos en aquella, para empezar, preguntémonos, si solo unos pocos elementos de los pensamientos oníricos alcanzan el contenido del sueño, ¿qué condiciones comandan esa elección? Para obtener esclarecimiento sobre esto, dirijamos nuestra atención a los elementos del contenido del sueño, puesto que, sin duda, tienen que haber satisfecho las condiciones buscadas. Un sueño, a cuya formación haya contribuido una condensación particularmente intensa, será el material más propicio para esta indagación. Escojo el comunicado páginas anteriores. Sueño de la monografía botánica. Contenido del sueño. Abre comillas. Tengo escrita una monografía sobre una variedad indeterminada de planta. El libro yace frente a mí
y estoy hojeando una lámina en colores doblada. Acompaña al ejemplar un espécimen desecado de la planta. Cierra comillas. El elemento más llamativo de este sueño es la monografía botánica. Se engendró de las impresiones del día del sueño. En el escaparate de una librería había visto yo de hecho una monografía sobre el género Cyclamen. La mención de este género falta en el contenido del sueño, en que solo han quedado la monografía y su relación con la botánica. La monografía botánica muestra enseguida su relación con el trabajo sobre la cocaína que yo escribí antes. Desde la cocaína, la conexión de pensamientos se dirige por una parte al volumen conmemorativo y a ciertos hechos ocurridos en un laboratorio de la universidad, y por la otra a mi amigo, el médico oculista Dr. Koningstein, que participó en la aplicación de la cocaína. A la persona del Dr. K se anudan además el recuerdo de la charla interrumpida que la tarde anterior había mantenido yo con él, y los variados pensamientos acerca de la retribución de los servicios médicos entre colegas. Ahora bien, esa charla es el genuino excitador actual del sueño. La monografía sobre el Cyclamen es también una actualidad psíquica, pero de naturaleza indiferente. Veo que la monografía botánica del sueño resulta ser algo común, intermediario entre las dos vivencias diurnas, tomado sin cambios de la impresión indiferente y enlazado por las más ricas conexiones asociativas con la vivencia psíquicamente significativa. Pero no solo la representación compuesta, entre comillas, monografía botánica, también cada uno de sus elementos, abre paréntesis, botánica y monografía, cierra paréntesis. Por separado, penetra por múltiples conexiones de profundidad cada vez mayor en la madeja de los pensamientos oníricos. A botánica corresponden las reminiscencias de la persona del profesor Gärtner, entre paréntesis jardinero, de su floreciente mujer, de mi paciente llamada Flora, y de la dama, la señora L, de quien yo conté la historia de las flores olvidadas. Gärtner me lleva de nuevo al laboratorio y a la conversación con Koningstein. A esta misma pertenece la mención de las dos pacientes, Flora y la señora L. Desde la mujer de las flores se bifurca una vía de pensamiento hasta las flores predilectas de mi mujer, cuya otra rama llega hasta el título de la monografía que vi de pasada el día anterior. Además, botánica evoca un episodio de la escuela media y un examen de mi época universitaria, y un nuevo tema tocado en aquella conversación, el de mis aficiones, se enlaza por mediación de la que en broma llamo mi flor predilecta, el alcaucil, con la cadena de pensamientos que arranca de las flores olvidadas. Tras alcaucil se oculta la reminiscencia de Italia. Por un lado, y de una escena infantil con la que inauguré mis relaciones con los libros, que desde esa época se hicieron íntimas por el otro. Botánica es entonces un verdadero punto nodal en que convergen para el sueño numerosas hilaciones de pensamiento, que, según puedo asegurarlo, con pleno derecho se entramaron en aquella conversación. Nos encontramos aquí en medio de una fábrica de pensamientos, en la cual, como en la obra maestra del tejedor, abre comillas, 3 puntos. Un golpe del pie 1000 hilos mueve, mientras vienen y van las lanzaderas, y 1000 hilos discurren invisibles, y a un solo golpe
se entrelazan miles. Cierra comillas. Monografía, en el sueño, roza a su vez dos temas: la unilateralidad de mis estudios y lo costoso de mis aficiones. De esta primera búsqueda, obtenemos la impresión de que los elementos botánica y monografía han sido recogidos en el contenido del sueño porque pueden exhibir los contactos más ricos con la mayoría de los pensamientos oníricos y por tanto figuran puntos nodales donde se reúnen muchísimos de los pensamientos oníricos. Han sido recogidos entonces porque son multívocos con referencia a la interpretación del sueño. El hecho que está en la base de esta explicación puede expresarse también de otra manera, diciendo: cada uno de los elementos del contenido del sueño aparece como sobredeterminado, como siendo el subrogado de múltiples pensamientos oníricos. Llegamos a averiguar más cosas examinando los restantes ingredientes del sueño en cuanto a su presentación en los pensamientos oníricos. La lámina en colores que yo despliego desemboca en un nuevo tema: la crítica de mis colegas a mis trabajos, y en algo que ya tiene subrogado en el sueño: mis aficiones. Además, en la reminiscencia infantil, en que yo deshojaba un libro con láminas en colores, y el ejemplar desecado de la planta alude a la vivencia del herbario, de mis tiempos de estudiante secundario, y da particular realce a ese recuerdo. Discierno entonces la índole de la relación entre contenido y pensamientos oníricos. No solo los elementos del sueño están determinados de manera múltiple por los pensamientos oníricos, sino que los pensamientos oníricos singulares están también subrogados en el sueño por varios elementos. De un elemento del sueño, la vía asociativa lleva a varios pensamientos oníricos, y de un pensamiento onírico a varios elementos del sueño. La formación del sueño no se cumple entonces como si cada pensamiento onírico singular o cada grupo de ellos brindara una abreviación para el contenido del sueño y después el pensamiento que sigue ofreciera otra abreviación en calidad de subrogación, a semejanza de un electorado que designase un diputado por distrito, sino que toda la masa de pensamientos oníricos es sometida a una cierta elaboración, después de la cual los elementos que tienen más y mejores apoyos son seleccionados para ingresar en el contenido onírico. Valga como analogía la elección por listas. Cualquiera que sea el sueño que yo someta a una desarticulación parecida, siempre encuentro corroborados idénticos principios, a saber, los pensamientos oníricos se configuran desde la masa total de pensamientos oníricos, y cada uno de ellos aparece determinado de manera múltiple por referencia a los pensamientos oníricos. No será ocioso, por cierto, que ilustremos esta relación entre contenido y pensamientos oníricos con un nuevo ejemplo que descuella por su entramado, particularmente habilidoso, de las relaciones recíprocas. El sueño procede de un paciente a quien trato por una claustrofobia. Enseguida se advertirá la razón que me lleva a dar a esta operación onírica excepcionalmente ingeniosa el siguiente título: Un bello sueño. Abre comillas. En compañía de mucha gente, él viaja por la calle X, en la que se encuentra una modesta posada. Abre paréntesis, lo cual no es cierto,
cierra paréntesis. En sus habitaciones se representa teatro. Él es por momentos público, por momentos actor. Al final dicen que hay que mudar la ropa para volver a la ciudad. A una parte del personal se le asignan las habitaciones de la planta baja y a la otra las habitaciones del primer piso. Después se enciende una disputa. Los de arriba protestan porque los de abajo todavía no están listos, por lo cual no pueden bajar. Su hermano está arriba y él abajo, y él se fastidia con su hermano por tales presiones. Abre paréntesis. Esta parte no es clara. Cierra paréntesis. Ya desde que llegaron, por lo demás, eso estaba determinado y se habían dividido los que debían estar arriba y los que debían estar abajo. Después, él marcha solo, cuesta arriba, por la pendiente que la calle X hace allí yendo a la ciudad, y avanza con tanta dificultad, con tanto trabajo, que no se mueve del sitio. Un señor mayor se le reúne y echa pestes contra el rey de Italia. Al final de la cuesta marcha él más aliviado. Cierra comillas. La fatiga del ascenso era tan nítida que después de cobrar el sentido, dudó un rato si era sueño o era realidad. Por su contenido manifiesto, difícilmente sería elogiable este sueño. Contrariando la regla, empezaré la interpretación por el fragmento que el soñante caracterizó como el más nítido. La fatiga soñada y probablemente sentida mientras soñaba, la disnea de la subida trabajosa, es uno de los síntomas que el paciente mostró de hecho años atrás, y en ese tiempo, en asociación con otros fenómenos, fue atribuida a una tuberculosis con probabilidad simulada por la histeria. Los sueños de exhibición nos han familiarizado ya con esa sensación de movimiento inhibido característica del sueño. Y aquí encontramos de nuevo que en su calidad de material disponible en todo momento, se la aplica a los fines de otra figuración cualquiera. El fragmento del contenido onírico en que se describe que el ascenso era fatigoso al comienzo y al final de la cuesta se hizo aliviado, me trae a la memoria cuando me es contado el sueño, la conocida y magistral introducción de Safo de Alphonse Daudet. Allí un joven carga a su querida escaleras arriba, y al comienzo es como si llevase una pluma, pero a medida que monta, tanto más le pesa en los brazos. La escena es parábola de la trayectoria de la relación amorosa, y pintándola, quiere Daudet advertir a los jóvenes que no se enreden con muchachas de ínfima cuna y dudoso pasado, desperdiciando una inclinación más seria. Aunque yo ya sabía que poco antes mi paciente había mantenido y había roto una relación amorosa con una mujer de teatro, en modo alguno esperaba que mi ocurrencia interpretativa resultase confirmada. Además, en Safo sucedía lo inverso que en el sueño. En este, el ascenso era al comienzo pesado y después liviano. En la novela, el simbolismo solo era pertinente si lo que al principio se lleva con facilidad resulta a la postre una pesada carga. Para mi asombro, el paciente observó que esa interpretación armonizaba muy bien con el contenido de la pieza que la tarde anterior había visto en el teatro. Era su título, Alrededor de Viena, y trataba de la peripecia de vida de una muchacha honesta primero, entregada después a un ambiente dudoso, que anudó relaciones con personas de alta posición, con lo cual trepó a las alturas, pero en definitiva cada vez cayó más bajo. La pieza le había traído a la memoria otra, representada años atrás, que llevaba el título de Escalón en Escalón, y en los carteles que la anunciaban
Se veía una escalera con varios peldaños. Prosigamos la interpretación. En la calle X había vivido la actriz con la cual mi paciente mantuvo su última y muy rica vinculación amorosa. Posada en esa calle no la hay, solo que cierta vez que él pasó en Viena buena parte del verano por amor de su dama, se hospedó, abre paréntesis, también descendió, cierra paréntesis, en un pequeño hotel de las cercanías. Al dejarlo, dijo al cochero, abre comillas, estoy contento, al menos no me picaron las sabandijas, cierra comillas y abre paréntesis. Por lo demás, una de sus fobias, cierra paréntesis. Y la respuesta del cochero, abre comillas, ¿cómo pudo hospedarse allí? En verdad no es un hotel, es solo una posada, cierra comillas. Con la posada se anuda inmediatamente el recuerdo de una cita, abre comillas. En una paradisíaca posada era yo, de joven, el huésped, cierra comillas. El posadero de esta poesía, de Uhland, es, no obstante, un manzano. Y una segunda cita prosigue la cadena de pensamientos. Abre comillas. Fausto, y entre paréntesis, bailando con la joven. Dos puntos. Tuve una vez un bello sueño. Dos puntos. Vi un manzano, y en él dos bellas manzanas relucían. Me excitaron y monté ahí. La bella. Dos puntos. Mucho apetecéis las manzanitas desde los tiempos del paraíso, y me mueve a regocijo, pues yo las tengo en mi jardín. Cierra comillas. No puede caber la menor duda sobre lo aludido con manzano y manzanitas. Un hermoso busto era también el principal de los atractivos con que la actriz había cautivado a mi soñante. Por la concatenación del análisis, teníamos pleno fundamento para suponer que el sueño se remontaba a una impresión de la infancia. De ser esto así, debía referirse a la nodriza de este hombre, próximo a cumplir los 30 años. Para el niño, el pecho de la nodriza es, de hecho, la posada, y tanto la nodriza cuanto el Safo de Daudet aparecen como alusión a la querida que él abandonó poco antes. En el contenido onírico aparece también el hermano mayor del paciente. El hermano está arriba y él abajo. He aquí otra inversión de la situación real, pues según yo sé, el hermano ha perdido su posición social y mi paciente la ha conservado. Al reproducir el contenido onírico, el paciente evitó decir que su hermano estaba arriba y él par terre, que en francés significa por tierra. Habría sido una manifestación demasiado clara, pues entre nosotros se dice de una persona que está par terre cuando ha perdido su posición y su fortuna, asimilación parecida al usual caer bajo. Ahora bien, ha de tener un sentido el que en este lugar del sueño algo se figure invertido. La inversión debe valer también para otra relación existente entre los pensamientos oníricos y el contenido del sueño. Y poseemos el indicio de cómo ha de emprenderse esta inversión. Sin duda se encuentra al final del sueño, donde con el ascenso ocurre de nuevo lo inverso, que en Safo. Es que resulta fácil averiguar la inversión aludida. En Safo, el hombre carga a la mujer que mantiene con él relaciones sexuales. Por tanto, en los pensamientos oníricos se trata a la inversa, de una mujer que carga al hombre, y como este caso solo puede ocurrir en la infancia, se relaciona de nuevo con la nodriza que carga al lactante. La conclusión del sueño acierta entonces
a figurar a Safo y a la nodriza como la misma alusión. Así como en la elección del nombre de Safo por el poeta no está ausente la referencia a un hábito lesbiano, los fragmentos del sueño, en que las personas hacen su faena arriba y abajo, apuntan a fantasías de contenido sexual que atarean al soñante y que, como apetecencias sofocadas, no carecen de vínculos con la neurosis. Que lo figurado en el sueño son fantasías y no recuerdos de sucesos reales, eso no lo muestra por sí la interpretación del sueño. Esta solo nos brinda un contenido de pensamiento y deja a nuestro cuidado establecer su valor de realidad. Hechos reales y hechos fantaseados aparecen aquí, y no solo aquí, también en la creación de formaciones psíquicas más importantes que los sueños, al comienzo como de igual valor. La numerosa compañía, como ya sabemos, significa, entre comillas, secreto. El hermano no es otra cosa que el subrogado inscrito en la escena infantil por un, entre comillas, fantaseo retrospectivo. De todos los venideros rivales con las mujeres. El episodio del señor que echa pestes contra el rey de Italia se refiere también, por mediación de una vivencia reciente, en sí misma indiferente, al ingreso de personas de baja cuna en la alta sociedad. Es como si la advertencia que Daudet dirige a los jóvenes fuese paralelizada por otra del mismo tenor, válida para el niño de pecho. A fin de ofrecer otro ejemplo para el estudio de la condensación en la formación de los sueños, comunico el análisis parcial de otro sueño que debo a una señora mayor en tratamiento psicoanalítico. En consonancia con los graves estados de angustia de que padece la enferma, sus sueños contienen abundantísimo material de pensamientos de naturaleza sexual. Cuando tomó conocimiento de esto, su espanto no fue menor que su sorpresa, puesto que no pudo llevar hasta el final la interpretación del sueño. El material onírico aparece dividido en varios grupos sin trabazón visible. El sueño de los abejorros. Contenido del sueño. Abre comillas. Se acuerda de que tiene en una cajita 2 abejorros a los que debe dejar en libertad, pues de lo contrario se asfixiarán. Abre la cajita. Los abejorros están totalmente agotados. Uno se vuela por la ventana abierta, pero el otro es aplastado por una hoja de la ventana en el momento en que ella la cierra, como alguien le demandó hacerlo. Entre paréntesis, manifestaciones de asco. Cierra comillas. Análisis. 2 puntos. Su marido está de viaje y su hija de 14 años duerme junto a ella en la misma cama. La pequeña le hizo notar al anochecer que una polilla había caído en su vaso de agua, pero desiste de rescatarla. Y a la mañana lamenta la suerte del pobre animalito. En su lectura de esa noche, se contaba de unos chicos que arrojaron un gato en agua hirviente, y se describían las contorsiones del animal. Estas son las 2 ocasiones del sueño en sí indiferentes. El tema de la crueldad hacia los animales la ocupa más. Hace unos años, su hija, en una residencia de verano que tuvieron en cierta comarca, se mostró muy cruel con los bichos. Reunió una colección de mariposas y le pidió arsénico para matarlas. Una vez se dio el caso de una mariposa nocturna que revoloteó todavía largo rato por la habitación, el cuerpo atravesado por un alfiler,
En otra ocasión, unos gusanillos que había guardado para ver su metamorfosis se le murieron de hambre. Esta misma niña, en edad todavía más tierna, arrancaba las alas a abejorros y mariposas. Hoy le espantarían esas acciones crueles, tanto se ha vuelto de buen corazón. Esta contradicción le da qué hacer. Recuerda otra contradicción, la que hay entre aspecto e interioridad, tal como se la figura en Adam Bede, de George Eliot. Una muchacha hermosa, pero fatua y enteramente estúpida, y junto a ella una muchacha horrible, pero noble. El aristócrata que seduce mozuelas, el obrero de sentimientos nobles y que así se comporta. Nada de eso se ve en el aspecto de la gente. ¿Quién podrá ver en ella que la atormentan deseos sensuales? El mismo año que la pequeña reunió su colección de mariposas, se abatió sobre aquella comarca una plaga de abejorros. Los niños se enfurecían con los insectos y los aplastaban cruelmente. Vio esa vez a un hombre que arrancaba las alas a los abejorros y después les comía el cuerpo. Ella misma nació en mayo, y también en mayo se casó. 3 días después de la boda, escribió a casa de sus padres una carta donde les decía cuán feliz era, pero en modo alguno era feliz. La tarde anterior al sueño había estado revolviendo cartas viejas y leyó a los suyos algunas, serias unas y cómicas otras. Así, una extremadamente ridícula de un profesor de piano que le hizo la corte de muchacha, y también la de un pretendiente aristocrático. Se reprocha que haya caído en manos de una de sus hijas un libro malo de Maupassant. El arsénico que su hija le demandaba le trae a la memoria las píldoras de arsénico que en Le Nabob de Daudet devuelven el vigor juvenil al duque de Mora. En cuanto a, entre comillas, dejar en libertad, se le ocurre este pasaje de la flauta mágica. Abre comillas. No puedo obligarte a que me ames, pero está en mi mano negarte la libertad. Cierra comillas. Sobre los abejorros, lo que dice Katchen. Abre comillas. Estás enamorado de mí como un abejorro. Cierra comillas. Y en medio de esto, Tannhäuser, abre comillas, porque tú, animado de un maligno placer, cierra comillas. Vive en angustia y cuidado por su marido ausente. El temor de que le suceda en el viaje alguna desgracia se exterioriza en innumerables fantasías diurnas. Poco antes había descubierto en sus pensamientos inconscientes, durante el análisis, una queja por la senilidad de su marido. El pensamiento-deseo que este sueño encubre se discernirá quizá mejor si cuento que varios días antes del sueño se espantó de pronto, mientras hacía sus tareas, al oírse dirigir este imperativo a su marido, entre comillas, ahórcate. Era que horas antes había leído en alguna parte que a los ahorcados les sobrevenía una poderosa erección, y fue el deseo de esta erección lo que retornó de lo reprimido con esta vestidura que movía a espanto. Entre comillas, ahórcate, significa tanto como, abre comillas, procúrate una erección a cualquier precio, cierra comillas. Las píldoras de arsénico del Dr. Jenkins en Le Nabob armonizan con esto, pero la paciente,
también sabe que el afrodisíaco más poderoso, la cantaridina, se prepara aplastando unos abejorros, entre comillas, las llamadas moscas de España. Este es el sentido al que apunta el elemento principal del contenido onírico. El abrir o cerrar la ventana es motivo de permanente querella con su marido. Ella es, para dormir, aerófila y él, aerófobo. El agotamiento es el principal síntoma de que se había quejado por esos días. En los 3 sueños que acabo de comunicar, he destacado con las bastardillas los lugares en que un elemento del sueño reaparece en los pensamientos oníricos, a fin de hacer patente la múltiple pertenencia del primero. Pero como en ninguno de estos sueños el análisis se lleva hasta el final, bien vale la pena que nos volvamos hacia un sueño cuyo análisis hayamos comunicado con detalle, a fin de mostrar en él la sobredeterminación del contenido del sueño. Escojo para ello el sueño de la inyección de Irma. En este ejemplo, advertiremos sin dificultad que en la formación de los sueños el trabajo de condensación no se sirve de un medio único, sino de varios. La persona principal del contenido onírico fue mi paciente Irma, a quien vi con todos los rasgos que le pertenecen en la vida real. Por tanto, en primer término, se figura a ella misma. Pero la situación en que yo la examino junto a la ventana está tomada de la reminiscencia de otra persona, aquella dama por quien querría permutar a mi paciente, según muestran los pensamientos oníricos. En la medida en que Irma presenta una placa difterítica que me lleva a recordar el cuidado que me inspiró mi hija mayor, ella figura también a esta hija mía, tras la cual, enlazada por la identidad del nombre, se oculta la persona de una paciente que murió por intoxicación. En el discurrir del sueño va cambiando el significado de la personalidad de Irma, abre paréntesis, pero sin que se modifique la imagen suya que veo en el sueño, cierra paréntesis. Se convierte en uno de los niños que examinamos en el consultorio externo del Instituto Pediátrico y que fue motivo para que mis amigos mostraran la diversidad de sus disposiciones espirituales. Esa transición es evidente, se vio facilitada por la representación de mi hijita, debido a su renuencia a abrir la boca. Esta misma Irma pasa a aludir a otra señora que yo examiné una vez y además, en el mismo contexto, a mi propia mujer. Y en las alteraciones patológicas que descubro en su garganta, también he reunido alusiones a una serie de otras personas. Todas estas personas a que llego pesquisando a Irma no aparecen en el sueño en su figura propia. Se ocultan tras la persona onírica Irma, que así es constituida como una imagen de acumulación dotada por cierto de rasgos contradictorios. Irma deviene la subrogada de estas otras personas sacrificadas en el trabajo de condensación, en la medida en que hago que ocurra en ella todo lo que, rasgo por rasgo, me recuerda a esas personas. ¿Hay otro modo por el que puedo crearme una persona de acumulación a los fines de la condensación onírica, reuniendo rasgos actuales de 2 o más personas en una imagen onírica? De tal suerte, se engendró el Dr. M de mi sueño, lleva el nombre del Dr. M, habla y actúa como él. Sus características corporales y su dolencia son las de otra persona, mi hermano mayor. Un rasgo singular, la palidez del rostro, está determinado doblemente, puesto que en la realidad es común a ambas personas. Una persona mixta, similar a la mencionada, es la del Dr. R
del sueño sobre mi tío. Pero aquí, la imagen onírica se preparó de otro modo. No reunir rasgos pertenecientes a uno con los del otro, suprimiendo para ello ciertos rasgos de la imagen némica de ambos. Adopté el procedimiento mediante el cual Galton producía sus retratos de familia, a saber, proyectando las dos imágenes una sobre la otra. De ese modo, los rasgos comunes cobran realce y los discordantes se borran y se vuelven desdibujados en la imagen. En el sueño sobre mi tío se realza la barba dorada como rasgo destacado de un rostro que pertenece a dos personas y es por tanto borroso. Además, ese rasgo contiene una alusión a mi padre y a mí mismo, por intermedio del encanecimiento. La creación de personas de acumulación y de personas mixtas es uno de los principales recursos con que trabaja la condensación onírica. Pronto se nos ofrecerá la ocasión de tratarlo en otro contexto. La ocurrencia de la, entre comillas, disentería en el sueño de la inyección también está determinada de manera múltiple. De un lado, por la homofonía con difteria, y del otro, por la relación con el enfermo que envié al oriente y cuya histeria despistó al médico. Un caso interesante de condensación resulta también la mención de, entre comillas, propileno, en ese mismo sueño. Los pensamientos oníricos no contenían propileno, sino amilo. Podría creerse que aquí se ha producido un simple desplazamiento en la formación del sueño. Y así es, solo que ese desplazamiento sirve a los fines de la condensación, como lo muestra la siguiente anotación mía sobre el análisis del sueño. Si mi atención se demorase otro poco sobre la palabra propileno, se me pasaría por la cabeza la homofonía con la palabra propileo. Ahora bien, los propileos no se encuentran solo en Atenas, sino también en Múnich. En esta ciudad examiné, un año antes del sueño, a un amigo entonces gravemente enfermo, cuya mención en el sueño es inequívoca por la trimetilamina que sigue al propileno. Paso por alto la llamativa circunstancia de que aquí, como en otros análisis de sueños, se aprovechan para la conexión de pensamientos, asociaciones de la valencia más dispar como si tuvieran igual valor, y cedo a la tentación de representarme de una manera, por así decir, plástica, el proceso de la sustitución del amilo en los pensamientos oníricos por el propilo en el contenido onírico. Por un lado tenemos el grupo de representaciones en torno de mi amigo Otto, quien no me entiende, no me da la razón y me obsequia un licor que hiede a amilo. Por el otro, y ligado por oposición, el de mi amigo de Berlín, Fliess, quien me entiende, me daría la razón, y a quien debo tantas comunicaciones valiosas, también sobre la química de los procesos sexuales. Lo que del grupo Otto ha de excitar particularmente mi atención viene comandado por las ocasiones recientes, excitadoras del sueño. El amilo pertenece a estos elementos destacados, predestinados al contenido onírico. El rico grupo de representaciones Wilhelm es animado directamente por oposición a Otto, y dentro de él se convoca a los elementos consonantes con los ya suscitados en Otto. En todo este sueño recurro en contra de una persona que se ha atraído mi mala voluntad, a otra que yo puedo oponerle según mi deseo. Invoco rasgo por rasgo al amigo contra el opositor. Así, el amilo relativo a Otto despierta en el otro grupo reminiscencias que también pertenecen al círculo de la química. La trimetilamina,
que recibe apoyo de muchas partes, llega al contenido onírico. También Amilo podría alcanzar sin cambio alguno el contenido onírico, pero sufre la influencia del grupo Wilhelm, puesto que de todo el conjunto de reminiscencias que este nombre evoca, se escoge un elemento que puede proporcionar una determinación doble para Amilo. En la proximidad de Amilo se encuentra, proclive a la asociación, propileno, y del círculo de Wilhelm se conviene Múnich con los propileos. En propilo-propileos se encuentran los dos círculos de representaciones. Entonces, este elemento intermediario es el que llega al contenido del sueño como por un compromiso. Así, se ha creado algo común intermediario que admite determinación múltiple. En ello, tenemos la prueba palmaria de que la determinación, entre paréntesis, determinismo, múltiple, tiene que facilitar el acceso de un elemento al contenido del sueño. Y a los fines de esa formación intermediaria, se cumplió subrepticiamente un desplazamiento de la atención desde lo mentado propiamente hasta algo que le es próximo en la asociación. El estudio del sueño de la inyección ya nos permite obtener cierto panorama sobre los procesos de la condensación durante la formación de los sueños. Como particularidades del trabajo de condensación, pudimos reconocer la elección de elementos que están presentes de manera múltiple en los pensamientos oníricos, la formación de nuevas unidades, entre paréntesis, personas de acumulación, productos mixtos, y la producción de elementos comunes intermediarios. ¿Para qué sirve la condensación y por qué razón se la procura? He ahí preguntas que solo podremos hacernos cuando nos propongamos aprehender en su trabazón los procesos psíquicos que operan en la formación de los sueños. Por ahora, démonos por satisfechos comprobando que la condensación onírica es una notable relación entre pensamientos oníricos y contenido del sueño. El trabajo de condensación del sueño se muestra con la máxima evidencia cuando ha escogido como objetos palabras y nombres. Las palabras son manejadas por el sueño con la misma frecuencia que las cosas, y experimentan idénticas surtidumbres que las representaciones cosa del mundo. Cómicas y raras creaciones léxicas son el resultado de tales sueños. Número 1. Cierta vez, un colega me envió un ensayo del que era autor, en que a mi juicio concedía importancia excesiva a un descubrimiento fisiológico reciente, y sobre todo trataba el asunto con expresiones hiperbólicas. La noche siguiente soñé con una frase que sin duda se refería a ese tratado. Abre comillas. Es un estilo verdaderamente norectal. Cierra comillas. La resolución de ese producto léxico me resultó trabajosa al comienzo. Era indudable que se había creado parodiando superlativos como, entre comillas, colosal, piramidal. Pero no era fácil señalar su origen. Por fin el engendro se me separó en los dos nombres de Nora y Ekdal, tomados de dos conocidos dramas de Ibsen. En un periódico había leído yo antes un ensayo sobre Ibsen, del mismo autor cuya última obra criticaba en el sueño. Número 2. Una de mis pacientes me comunicaba un breve sueño que acaba en una disparatada combinación léxica. Asiste con su marido a una fiesta campestre y dice, abre comillas, esto terminará en un Maistelmutz general. Cierra comillas. Con relación a esto,
el sueño trae la vaga idea de que sería un plato hecho con maíz, una suerte de polenta. El análisis separa la palabra de maíz, tol, entre paréntesis loco, manstol, entre paréntesis ninfómana, Olmütz, entre paréntesis ciudad de Moravia. Fragmentos todos que se reconocen como restos de una conversación que mantuvo estando a la mesa con sus parientes. Tras maíz se ocultan, además de la alusión a la exposición del jubileo que acaba de inaugurarse, las palabras, Meissen, abre paréntesis, una figura de porcelana de Meissen, entre paréntesis Dresde, que representa un pájaro, cierra paréntesis. Miss, abre paréntesis, la institutriz inglesa de sus parientes había viajado a Olmütz, cierra paréntesis. Y mies, que es igual a asqueroso, malo, empleado con intención burlesca en la jerga judía, y una larga cadena de pensamientos y de anudamientos parte de cada una de las sílabas de esta palabra compuesta. Número 3. Un joven cuya casa había llamado un conocido al anochecer para dejarle una tarjeta de visita, sueña esa noche. Abre comillas. Un operario espera hasta el anochecer para arreglar el timbre. Después se ha marchado. Sigue sonando todavía, no de manera continua, sino a golpes intermitentes. El criado va a buscar de nuevo al hombre y éste dice: es asombroso que aún personas que, por lo demás, son Tuttelrein, no sepan manejar estas cosas. Cierra comillas. La ocasión indiferente del sueño no recubre, como vemos, más que uno de los elementos del sueño, y ella cobró significado únicamente porque se enhebró con una vivencia temprana del soñante, vivencia que, en sí también indiferente, fue dotada por su fantasía de un significado, entre paréntesis intencionalidad, vicario. De muchacho, viviendo en casa de su padre, medio dormido, derramó cierta vez un vaso de agua por el piso, de tal suerte que el cable del timbre se mojó y su sonar continuado molestó a su padre que dormía. Puesto que el sonar continuado corresponde al mojarse, los golpes intermitentes se emplean para figurar el gotear. Ahora bien, la palabra Tuttelrein se separa en 3 direcciones, y así apunta a 3 de las materias subrogadas dentro de los pensamientos oníricos. Entre comillas, tutela, que es igual a curatela, entre comillas, tutel, es también un nombre vulgar del pecho femenino, y el elemento rein se une con las primeras sílabas de Zimmertelegraph, entre paréntesis, timbre, para formar Zimmerrein, entre paréntesis, limpieza de la habitación, que tiene mucho que ver con la mojadura del piso y además suena parecido al apellido de un miembro de la familia del soñante. Número 4. En un sueño mío, largo y desordenado, cuyo núcleo es aparentemente un viaje en barco, sucede que la próxima estación se llama Hersing y en la que le sigue Flies. Este último es el nombre de mi amigo de B, Berlín, quien muchas veces ha sido el objetivo de mis viajes. Ahora bien, Hersing se ha combinado a partir de los topónimos de las estaciones próximas a Viena, que tan a menudo terminan en ing. Hitzing, Leasing, Mottling, abre paréntesis, Medlitz, Mea Deliciae, es su nombre antiguo, o sea, Meine Freud, cierra paréntesis.
y a partir del inglés hearsay igual Hörensagen, entre paréntesis saber algo de oídas, este último apunta a calumnia y establece la relación con el excitador diurno indiferente del sueño. Una poesía aparecida en Fliegend-Blatter sobre un enano calumniador llamado Sachter Hatter Gesagt, abre paréntesis, el decidor de lo dicho por oído, cierra paréntesis. Adicionando la sílaba final ing al nombre de Flies, obtenemos Vlissingen, que es de hecho la estación marítima en que mi hermano recala cuando viene a visitarnos desde Inglaterra. El nombre inglés de Vlissingen suena Flushing, que en lengua inglesa significa sonrojo, y alude a una paciente con eritrofobia que yo traté, y también a una publicación reciente de Vechteru sobre esta neurosis y que me provocó sentimientos de desagrado. Número 5. Otra vez tuve un sueño compuesto de dos fragmentos separados. El primero es la palabra autodidasker, que recuerdo vívidamente, y el otro coincide fielmente con una fantasía breve e inocente engendrada días antes. He aquí su contenido. La próxima vez que vea al profesor N, tengo que decirle, abre comillas, el paciente sobre cuyo estado hace poco lo consulté a usted, sufre en realidad de una neurosis, tal como usted supuso, cierra comillas. Ahora bien, la neoformación autodidasker no solo tiene que cumplir el requisito de contener o subrogar un sentido comprimido, sino que ese sentido tiene que compaginar bien con mi designio, que el sueño repite de la vigilia, de dar aquella satisfacción al profesor N. Ahora bien, autodidasker se descompone con facilidad en autor, autodidacta y lasker, al que se asocia el nombre de Lasalle. Las primeras de estas palabras llevan a la ocasión del sueño, significativa esta vez. Había yo obsequiado a mi mujer varios volúmenes de un conocido autor con quien mi hermano mantiene lazos de amistad, y que según me he enterado, es oriundo del mismo lugar que yo, entre paréntesis, J.J. David. Platicábamos con mi mujer una tarde sobre la profunda impresión que le había hecho la conmovedora y triste historia de un talento malogrado, que David cuenta en una de sus novelas, y nuestra conversación recayó sobre las señales de talento que percibíamos en nuestros propios hijos. Subyugada por su reciente lectura, ella exteriorizó una aprensión con respecto a los niños, y yo la consolé haciéndole notar que esos, precisamente, son los peligros que pueden evitarse mediante la educación. Esa noche proseguí la hilación de mis pensamientos. Recogí la aprensión de mi mujer y con ello urdí algo enteramente diverso. Una observación que el escritor había hecho a mi hermano acerca del matrimonio indicó a mis pensamientos un camino lateral por el que podían figurarse en el sueño. Ese camino llevaba a Breslau, donde se había casado una dama que tiene gran amistad con nosotros. Y para la aprehensión de perderse por culpa de una mujer, que constituía el núcleo de mis pensamientos oníricos, encontré en Breslau los ejemplos de Lasker y de Lasalle, que me permitieron figurar al mismo tiempo los dos modos en que esa influencia fatal puede ejercerse. El chercher la femme, en que estos pensamientos pueden resumirse, me lleva en otro sentido hasta mi hermano todavía soltero, de nombre Alexander. Ahora reparo en que Alex, que es como abreviamos su nombre, suena casi como un anagrama de Lasker,
y ese factor tiene que haber cooperado para imponer a mis pensamientos el desvío por Breslau. Pero el jugueteo con nombres y sílabas que cultivo aquí tiene todavía otro sentido. Es subrogado del deseo de que mi hermano tenga una vida familiar dichosa, y ello por el siguiente camino. 2 puntos. En la novela Louvre, sobre la vida de un artista que tiene que haberse insinuado a mis pensamientos oníricos por su tema, es notorio que el autor Zola se pintó episódicamente a sí mismo y a su dicha familiar presentándose bajo el nombre de Sandoz. Es verosímil que recorriera el siguiente camino para tal cambio de nombre. Zola, invirtiéndolo, entre paréntesis, como suelen hacerlo los niños, da a los. Pero esto lo descubría demasiado. Por eso sustituyó la sílaba al, que inicia el nombre de Alexander, por la tercera sílaba de este, San, y así obtuvo Sandoz. De manera parecida se engendró también mi autodidasker. Mi fantasía de contarle al profesor N que el enfermo examinado por ambos padece en efecto de una neurosis llegó al sueño del siguiente modo. Poco antes que terminase mi año de labor, recibí a una paciente cuyo diagnóstico me hizo dudar. Cabía suponer una grave enfermedad orgánica, quizás una alteración de la médula espinal, pero no era posible comprobarla. Habría sido seductor diagnosticar una neurosis, y ello resolvería todas las dificultades. Si el enfermo no hubiera puesto en entredicho tan enérgicamente la anamnesis sexual, sin la cual no puedo reconocer neurosis alguna. Perplejo, llamé a consulta al médico a quien más estimo como hombre, y no soy el único en hacerlo, y ante cuya autoridad me inclino por sobre todas. Escuchó mis dudas, las juzgó justificadas y opinó después. Abre comillas. Manténgalo bajo observación. Ha de ser una neurosis. Como yo sé que él no comparte mis puntos de vista sobre la etiología de las neurosis, me abstuve de contradecirlo, pero no le oculté mi incredulidad. Días después, comuniqué al enfermo que yo no atinaba a nada con él, y le aconsejé que se dirigiese a otro. Para mi enorme asombro, él empezó a disculparse por haberme mentido. Es que era tanta su vergüenza. Y me reveló justamente el fragmento de etiología sexual que yo había esperado y que necesitaba para conjeturar una neurosis. Ello fue para mí un alivio, pero también motivo de bochorno. Debía confesar que mi consejero, sin dejarse engañar por el relato de la anamnesis, había visto más claro que yo. Me propuse decírselo cuando lo volviese a ver. Le diría que él tenía razón y yo estaba equivocado. Es precisamente lo que hago en el sueño. Ahora bien, ¿qué cumplimiento de deseo puede ser ese, el de confesar que me había equivocado? Pero ese es mi deseo. Me gustaría andar equivocado con mis temores y correlativamente me gustaría que lo anduviera también mi mujer con los suyos, que yo me apropio en los pensamientos oníricos. El tema a que se refiere en el sueño, el tener razón o el estar equivocado, no se halla muy lejos de lo que realmente interesa a los pensamientos oníricos. Es la misma alternativa que media entre deterioro orgánico o deterioro funcional por causa de la mujer, o más propiamente por causa de la vida sexual, parálisis tabética o neurosis. Y el fin de la Salle puede asimilarse laxamente a esta última. El profesor N desempeña un papel en este sueño bien compaginado, y en un todo transparente para una interpretación cuidadosa. No solo por esta analogía ni por mi deseo de estar equivocado. Abre paréntesis.
tampoco por sus incidentales relaciones con Breslau y con la familia de nuestra amiga, la que se casó y estableció allí. Cierra paréntesis. Sino por un pequeño episodio que siguió a nuestra consulta. Después que terminó su tarea médica, formulando la conjetura que dije, dirigió su interés a los asuntos personales. ¿Cuántos hijos tiene usted ahora? 6. Hizo un gesto de admiración y preguntó caviloso. ¿Niñas? ¿Varones? 3 y 3. Son mi orgullo y mi riqueza. Pero tenga usted cuidado, con las niñas todo va fácil, pero los varones más adelante le crean a uno dificultades en la educación. Le objeté que hasta ahora se comportaba con mucha docilidad. Es manifiesto que este segundo diagnóstico sobre el futuro de mis hijos varones me gustó tan poco como el que pronunció primero, a saber, que mi paciente no tenía sino una neurosis. Estas dos impresiones se conectaron entonces por contigüidad, porque se vivenciaron de un mismo tirón. Y cuando en el sueño recojo la historia de la neurosis, con ella sustituyo lo que se dijo sobre la educación, que muestra una trabazón más estrecha con los pensamientos oníricos, por rozar tan de cerca las aprensiones exteriorizadas por mi mujer. Así logra entrar también en el contenido del sueño mi angustia por el eventual acierto de las observaciones de N acerca de las dificultades pedagógicas que oponen los varones. Lo hace ocultándose tras la figuración de mi deseo de que yo ande equivocado con tales temores. Esta fantasía, sin cambio alguno, sirve para figurar los dos extremos opuestos de la alternativa. Número 6. Hoy temprano vivencié entre el sueño y la vigilia una linda condensación léxica. En el discurrir de una multitud de residuos oníricos apenas recordables, me apoyé, por así decir, en una palabra que vi frente a mí, en parte como escrita, en parte como impresa. Era Erzählnis y pertenece a una frase que se coló en mi recuerdo consciente, enteramente aislada, fuera de todo nexo. Hela aquí, abre comillas. Esto operará Erzählnis sobre el sentimiento sexual. Cierra comillas. Supe enseguida que, hablando con propiedad, debía decir Erzählnis, entre paréntesis, pedagógicamente, pero anduve todavía otro poco cavilando si no sería más correcto Erzählnis. En relación con ello se me ocurre la palabra sífilis, y me devano los sesos cuando empiezo a analizar, todavía en duermevela, cómo pudo haberse infiltrado eso en mi sueño, puesto que ni personalmente ni por mi oficio tengo contacto alguno con esa enfermedad. Después se me ocurre un Erzählnis, entre paréntesis, otro vocablo sin sentido, que explica la E y es al mismo tiempo esclarecedor. Es que ayer tarde, nuestra institutriz, entre paréntesis, Erzählerin, me movió a hablar sobre el tema de la prostitución, y con ese motivo le di un libro de Hess, Über die Prostitution, para influir pedagógicamente, entre paréntesis, Erzählnis, sobre su vida sentimental, cuyo desarrollo no es del todo normal, y se lo di después de contarle, entre paréntesis, Erzählen, muchas cosas sobre el problema. Ahora me queda en claro que la palabra sífilis no debe tomarse en sentido literal, sino que vale por, entre comillas, veneno. Desde luego que en relación con la vida sexual,
La frase es entonces totalmente lógica, traduciéndola, abre comillas, mediante mi relato, entre paréntesis, Erzählung, quise influir pedagógicamente, entre paréntesis, Erzählerisch, sobre la vida sentimental de mi institutriz, entre paréntesis, Erzählerin. Pero temo que al mismo tiempo él pueda obrar en ella como un veneno, entre paréntesis, Vergiften. Erzählerisch igual Erza, guión entre paréntesis Erzia, guión entre paréntesis Erzählerisch. Las deformaciones léxicas del sueño se asemejan mucho a las que conocemos en la paranoia, pero que tampoco faltan en la histeria y en las ideas obsesivas. Tanto para el sueño como para la psiconeurosis, la fuente común son los artificios verbales de los niños, que en ciertos periodos tratan de hecho a las palabras como si fuesen objetos e inventan lenguajes nuevos y formaciones sintácticas artificiales. El análisis de las formaciones léxicas carentes de sentido que aparecen en los sueños es particularmente apto para mostrar la operación condensadora del trabajo onírico. Aquí hemos seleccionado unos pocos ejemplos, pero no debe inferirse que ese material es raro u observable solo por excepción. Más bien es muy frecuente, pero ocurre que la interpretación de los sueños depende del tratamiento psicoanalítico, y ello trae por consecuencia que los ejemplos registrados y comunicados sean los menos, y que los análisis que se comunican resulten comprensibles las más de las veces únicamente para los expertos en patología de las neurosis. Es lo que sucede con un sueño del Dr. Borkampinska, en 1914, que contiene la formación léxica sin sentido, entre comillas, Zvignum Elvi. Digno de mención es el caso en que aparece en el sueño una palabra que en sí no carece de significado, pero que fue extrañada del que le es propio, y reunió otros diversos, respecto de los cuales se presenta como una palabra sin sentido. Tal el sueño de un niño de 10 años sobre la categoría, comunicado por B. Tusk en 1913. Entre comillas, categoría, significa aquí los genitales femeninos, y, entre comillas, categorizar equivale a orinar. Dondequiera que en un sueño ocurran dichos que como tales sean expresamente distintos de pensamientos, vale sin excepción la regla de que el dicho onírico tiene su origen en un dicho recordado dentro del material onírico. La literalidad de los dichos es conservada sin cambios o bien sufre ligeros desplazamientos en la expresión. A menudo, el dicho onírico es un emparchado de diversas reminiscencias verbales. La literalidad es lo que se mantiene idéntico, pero su sentido se altera en lo posible, haciéndolo diverso o multívoco. El dicho onírico no pocas veces sirve como mera alusión al acontecimiento a raíz del cual se pronunció el dicho recordado. Inciso B. El trabajo de desplazamiento, entre paréntesis, descentramiento. Otra relación, probablemente no menos importante, hubo de llamarnos la atención ya cuando reuníamos los ejemplos de condensación onírica. Pudimos observar que los elementos que en el contenido manifiesto del sueño se imponen como los ingredientes esenciales en modo alguno desempeñan el mismo papel en los pensamientos oníricos. Como correlato, puede formularse también la proposición inversa.
Lo que en los pensamientos oníricos constituye evidentemente el contenido esencial ni siquiera necesita estar presente en el sueño. El sueño está, por así decir, diversamente centrado, y su contenido se ordena en torno de un centro constituido por otros elementos que los pensamientos oníricos. Por ejemplo, en el sueño de la monografía botánica, el centro del contenido onírico es sin duda el elemento botánica, mientras que en los pensamientos oníricos entran en juego complicaciones y conflictos que resultan de las obligaciones profesionales entre colegas. Y más allá de eso, el reproche de que yo sacrifico demasiado a mis aficiones. El elemento botánica no encuentra sitio alguno dentro de este núcleo de los pensamientos oníricos, como no sea conectado a él laxamente por oposición, pues la botánica nunca ocupó un lugar entre mis estudios preferidos. En el sueño de Safo, de un paciente mío, el subir a las alturas y el caer abajo, el estar arriba y el estar abajo, se sitúan en el centro. Pero el sueño versa sobre los peligros de mantener relaciones sexuales con personas de baja posición. De modo tal que solo uno de los elementos de los pensamientos oníricos, y aún este con una extensión abusiva, parece haber penetrado en el contenido onírico. Algo parecido sucede en el sueño de los abejorros, cuyo tema son las relaciones entre sexualidad y crueldad. El factor de la crueldad reaparece sin duda en el contenido onírico, pero dentro de un enlace de otra índole y sin mención de lo sexual, por tanto desprendido de su contexto y convertido así en algo extraño. También en el sueño sobre mi tío, la barba dorada que configura su centro aparece fuera de todo nexo visible de sentido con los deseos de grandeza que reconocimos como el núcleo de los pensamientos oníricos. Por eso, tales sueños nos dejan la justificada impresión de estar, entre comillas, desplazados, entre paréntesis, descentrados. En total oposición a estos ejemplos, el sueño de la inyección de Irma nos muestra que en el proceso de la formación del sueño, los elementos singulares muy bien pueden mantenerse en el lugar que ocupan en los pensamientos oníricos. El descubrimiento de esta nueva relación, cuyo sentido es por completo inconstante, entre pensamientos oníricos y contenido del sueño, ha de provocarnos al principio asombro. Cuando en un proceso psíquico de la vida normal hallamos que una representación ha sido privilegiada sobre otras, adquiriendo particular vivacidad para la conciencia, solemos ver en este resultado la prueba de que a la representación triunfante le corresponde una valencia psíquica particularmente elevada, un cierto grado de interés. Ahora bien, la experiencia nos dice que esa valencia de cada uno de los elementos incluidos en los pensamientos oníricos no es conservada o no es tomada en cuenta en la formación de los sueños. Determinar los elementos más valiosos entre los pensamientos oníricos no ofrece duda alguna. Nuestro juicio nos lo dice inmediatamente. Pero en la formación del sueño, estos elementos esenciales, sobre los que recae un interés intenso, pueden ser tratados como si tuviesen el valor ínfimo, y en su lugar aparecen en el sueño otros elementos que con seguridad eran de valor ínfimo en los pensamientos oníricos. La primera impresión que obtenemos es que la intensidad psíquica de las representaciones singulares no es tomada para nada en cuenta en la selección onírica. Solo lo es la mayor o menor multilateralidad de su determinación. No llega al sueño lo que es importante en los pensamientos oníricos, sino, podríamos decir, lo que está contenido en ellos de manera múltiple.
Ahora bien, con esta hipótesis no avanzamos mucho en la comprensión de los sueños, pues a primera vista no parece creíble que esos dos factores, la determinación múltiple y la valencia intrínseca, puedan producir efectos de sentido diverso. Aquellas representaciones que son las más importantes en los pensamientos oníricos serán también, casi con certeza, las que retornen en ellos con la mayor frecuencia, puesto que desde esas representaciones, como desde otros centros, irradian los pensamientos oníricos singulares. Y sin embargo, el sueño puede desechar estos elementos acentuados con intensidad y apoyados desde múltiples lados, y recoger en su contenido otros elementos a los que solo conviene la segunda de esas propiedades. Para resolver esta dificultad, recurriremos a otra impresión que obtuvimos en el estudio de la sobredeterminación del contenido onírico, entre paréntesis en la sección anterior. Quizá muchos lectores de ese estudio han pensado que la sobredeterminación de los elementos oníricos no es un descubrimiento importante, por trivial, pues en el análisis se parte de los elementos oníricos y se van delineando todas las ocurrencias que se enlazan con ellos. No es maravilla entonces que en el material de pensamientos así adquirido, aquellos elementos reaparezcan con particular frecuencia. No podría yo admitir esta objeción, pero formularé algo que se le parece. Entre los pensamientos que el análisis saca a luz, hay muchos que están alejados del núcleo del sueño y que aparecen como interpolaciones artificiosas que persiguen cierto fin. Ese fin se averigua con facilidad. Precisamente son ellos los que establecen una conexión, a menudo forzada y rebuscada, entre contenido y pensamientos oníricos. Y si estos elementos se eliminasen del análisis, los ingredientes del contenido onírico casi siempre perderían. No solo su sobredeterminación, sino en general toda determinación suficiente, por parte de los pensamientos oníricos. Así, nos vemos llevados a inferir que la determinación múltiple, decisiva para la selección de lo que se incluirá en el sueño, no ha de ser un factor primario de la formación de los sueños, sino, con frecuencia, un resultado secundario de un poder psíquico que todavía no conocemos. Pero, en todo caso, debe de tener importancia para el ingreso de los elementos singulares en el sueño, pues podemos observar que se le establece con un cierto gasto toda vez que el material onírico no la proporciona sin ayuda. Entonces, nos es sugerida esta idea. En el trabajo onírico se exterioriza un poder psíquico que, por una parte, despoja de su intensidad a los elementos de alto valor psíquico y por la otra, a los de valor ínfimo, nuevas valencias por la vía de la sobredeterminación, haciendo que éstos alcancen al contenido onírico. Si esto se concede en la formación de los sueños, ocurre entonces una transferencia y un desplazamiento de las intensidades psíquicas de los elementos singulares, de lo cual deriva la diferencia de texto entre contenido y pensamientos oníricos. El proceso que con esto suponemos es lisa y llanamente la pieza esencial del trabajo onírico. Merece el nombre de desplazamiento onírico. El desplazamiento y la condensación oníricos son los dos maestros artesanos a cuya actividad podemos atribuir principalmente la configuración del sueño. Creo que también nos resultará fácil reconocer el poder psíquico que se exterioriza en los hechos del desplazamiento onírico. Resultado de este desplazamiento es que el contenido del sueño ya no presenta el mismo aspecto
que el núcleo de los pensamientos oníricos, y que el sueño solo devuelve, entre paréntesis, refleja, una desfiguración, entre paréntesis, dislocación, del deseo onírico del inconsciente. Ahora bien, la desfiguración onírica nos es ya conocida. La reconducimos a la censura que una instancia psíquica ejerce sobre la otra en la vida pensante. El desplazamiento onírico es uno de los medios principales para alcanzar esta desfiguración. Entre comillas, cometió el hecho quien se benefició con él. Cierra comillas. Podemos suponer que el desplazamiento onírico se produce por la influencia de esa censura, la de la defensa endopsíquica. Reservaremos para indagaciones posteriores el averiguar los modos en que estos factores del desplazamiento, la condensación y la sobredeterminación juegan unos con otros en la formación del sueño, y cuál es el factor principal y cuál el accesorio. Provisionalmente podemos indicar como una segunda condición que deben satisfacer los elementos que llegan al sueño, que tienen que haberse sustraído de la censura de la resistencia. Pero el desplazamiento onírico lo tomaremos en cuenta para lo que sigue, como un hecho indubitable en la interpretación de los sueños. Bueno amigos, esos fueron los dos primeros incisos del capítulo 6 del libro La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Espero que lo hayan disfrutado, que haya resuelto algunas de sus dudas, y si les gustó mi lectura, dejen un like, suscríbanse y activen la campana para cuando suba el próximo fragmento de este libro. Hasta aquí su amigo de lectura en voz alta. Hasta la próxima.